Si participaste en el proceso de admisión, entregaste documentos, hiciste examen y ya tienes tu puntaje, obviamente te estás preguntando ahorita, ¿me alcanzará para obtener una plaza? Bueno, vamos a ver. Básicamente, antes del 2003 y la reforma educativa diagonal laboral del presidente Peña Nieto, había varias formas de entrar al sistema educativo. De hecho, por ejemplo, en algunos estados se podía heredar una plaza, ¿no? Si un maestro se jubilaba, por ejemplo, y tenía un familiar, un hijo, sobrino, que tuviera el perfil para poder cubrir esa plaza, podía heredársela, ¿no? Dársela. E incluso en algunos lugares permitían a los jubilados poder vender sus plazas, pues para que agarraran un poquito más de dinerito en su proceso de jubilación, ¿no? ¿Cuánto valían las plazas? Bueno, pues dependiendo de la ubicación, dependiendo del tamaño de la escuela, dependiendo del turno, pero estamos hablando de varias decenas de miles y a veces hasta los cientos de miles de pesos. Bueno, hay que ser justos. Poquito antes de la reforma educativa de Peña Nieto, existían algunos procesos de admisión por examen, pero la realidad es que no eran la cosa más transparente del mundo. Con la reforma educativa de Peña Nieto se crea el servicio profesional docente. Y luego hablamos de esa cosa, ¿no? Es todo un tema para otro video. Ok, con el servicio profesional docente podía participar cualquier licenciado cuya carrera estuviera en la lista de carreras aprobadas. Es decir, no había una ventaja dependiendo del tipo de universidad del que tú habías egresado, o si esta era pública o privada, o si era formadora de docentes o no. Además, lo único que valía para el resultado era el examen estandarizado. No había ninguna otra cosa, no había elementos multifactoriales de ningún tipo. Y esto aplicaba no solamente para admisión, también para los centros de promoción solamente valía el resultado del examen. No importaba tu antigüedad, no importaba si trabajaste en zonas de alta marginación, nada, solamente el examen. Otra cosa interesante que vale la pena señalar es que antes de esta reforma, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, tenía cierta participación en la asignación de plazas, es decir, se le daban al sindicato una cierta cantidad de plazas para que ellos las pudieran mover, y esto fue así durante décadas, ¿no? Ahora, el hecho de que el sindicato manejara las plazas de esta manera les permitía a ellos entregarlas pues a familiares de algunos de sus agremiados o gente que les hubiera hecho algún tipo de favor a alguno de los miembros del sindicato, e incluso nada les impedía a ellos vender esas plazas. Si quieres saber un poco más del sindicato, déjamelo en los comentarios y tal vez más adelantito hagamos un video de eso. Ok, pero la cosa cambia con la llegada de los guindas al poder. Ahí se prometió la desaparición del servicio profesional docente, sobre todo por el estrés que le generaba a muchos profes que su empleo dependiera de su capacidad para llevarlo a cabo. O sea, como al resto de los mortales, ¿sí? Donde tu trabajo depende de que también lo hagas, ¿no? O más bien, de que no lo hagas demasiado mal. Pero no. Cuando el servicio profesional cambia de nombre, porque en realidad no desapareció del todo, lo único que hicieron fue quitarle los aspectos punitivos. Es decir, no sabes enseñar, no se te da, tienes problemas para controlar al grupo, no sabes hacer una planeación, pues no pasa nada, profe, tú sigues haciendo tu mejor esfuerzo. Pero eso sí, no te olvides por quién votar y quién te quitó de encima ese estrés, ¿eh? Poco a poco, y ya con el nombre USICAM, es decir, Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. ¿Cómo les encantan los nombres largos, verdad? Bueno, se incorporaron elementos adicionales al examen, como por ejemplo si tu universidad es formadora de docentes, es decir, una escuela normal o alguna unidad de la Universidad Pedagógica Nacional. Si la institución es de carácter público o privado, si tienes algún tipo de cursos y diplomados que hayas realizado en los últimos años, si tienes ya experiencia docente y si trabajaste en zonas de alta marginación y cosas por el estilo, para poder otorgarte un puntaje que puede ir del 0 al 100.
Cada año se abre una convocatoria de admisión, más o menos por ahí del mes de febrero. Es importante mencionar que existe una convocatoria base, pero cada estado le puede hacer pequeñas modificaciones. Por eso es fundamental que cheques la convocatoria específica de tu entidad federativa y revises las condiciones particulares, así como los requerimientos en cuanto a las licenciaturas aceptadas para cada nivel y asignatura. Esto en el caso obviamente de secundaria y prepa. ¿Por qué es esto? Bueno, porque hay situaciones en las que algún estado sí toma en cuenta una cierta licenciatura para dar una plaza, pero otros estados no. Por ejemplo, si tú checas las convocatorias de algunos estados, verás que algunos sí valen la licenciatura en puericultura para ser maestro o maestra de preescolar y algunos otros estados no. Entonces, es muy importante que cheques la convocatoria específica de tu entidad federativa. Y entonces aquí surge la otra pregunta. Oye, ¿puedo hacer trámites en un estado diferente a donde yo vivo? Sí, la respuesta es sí. De hecho, no es nada raro que residentes de Colima, por ejemplo, de Nayarit, terminen haciendo trámites en Jalisco, debido a la mayor cantidad de plazas que se ofertan aquí en este estado. Aunque obvio, debes considerar que las plazas que te serán ofertadas solo serán dentro del territorio del estado donde hiciste tu trámite. Es decir, no pienses que puedes vivir en Veracruz, hacer trámite en Jalisco y esperes recibir una plaza en Chihuahua o algo así. No va por ahí la cosa. El estado donde haces el trámite es el estado donde te van a ofertar plazas. Y entonces tal vez por ahí algún atascado dirá, oye, ¿y puedo hacer trámites en varios estados al mismo tiempo? Y pues no inventes, no manches. Una de las cosas más criticadas al proceso de admisión específicamente, aunque también esto aplica para los demás procesos, pero una de las cosas más criticadas es el tiempo que tardan en publicar los resultados. ¿Cuál es el problema? Que de la pandemia para acá, los exámenes se hacen en línea, se hacen mediante una plataforma electrónica y la lógica de muchas personas es creer que por hacer el examen en línea los resultados deben ser instantáneos, inmediatos, rápidos, y no les faltaría razón. Hay un problema, y no es por defender al UCICAM, ya me viera yo defendiendo a esa madre, pero resulta que hay que considerar que el examen, específicamente el examen, no lo aplica directamente UCICAM. UCICAM se apoya en la plataforma de Ceneval y ellos tienen sus propios procesos. Yo quiero pensar que ellos deben tener mecanismos para checar posibles incidencias o situaciones sospechosas. Por ejemplo, si una persona tiene un justificante médico de por qué no pudo hacer el examen en tiempo y forma, bueno, tal vez le pueden reagendar a una futura fecha hacer su examen. O si tú ya has hecho uno de estos exámenes, sabrás que cuando lo haces, es posible que se te iluminen unos iconitos en la parte de arriba, ¿no? Un telefonito, como si estuvieras agarrando un teléfono, o una persona, un monito, como diciendo que hay otra persona junto a ti, ¿no? Bueno, todos esos pequeños elementos, supongo yo, deben ser considerados y revisados por una persona y eso evidentemente toma tiempo. Según la página de Ceneval, sus exámenes tienen tiempos de respuesta que van de los 10 a los 20 días hábiles. Entonces, si lo piensas, sí coincide más o menos con los tiempos que está manejando UCICAM para la publicación de los resultados, que es aproximadamente un mes. Bueno, ya entregaste tu documentación, ya hiciste tu examen, ya tienes tus puntos y ya sabes tu posición en el listado ordenado. La pregunta fundamental que sigue es, ¿me alcanza para obtener una plaza? Tal vez. Mira, todo depende de tu posición en el listado ordenado y sobre todo de la cantidad de plazas que se oferten. Piensa en el listado ordenado como si fuera el turnero de una tienda. Ya sabes, estos lugares donde vas y arrancas un papelito, viene un número y tienes que estar como idiota viendo la pantallita a ver a qué horas se muestra tu número, ¿no? Bueno, es básicamente lo mismo. En cuanto a las plazas, se supone que a partir de 2 días después de la publicación de las listas ordenadas, se deben publicar tanto los espacios disponibles como la agenda de citas para la asignación, es decir, los turnos. ¿Y cuántas plazas hay? Te estarás preguntando. Bueno, pues ese depende de cuántos profes se hayan jubilado, cuántos renunciaron, cuántos se fundieron en el camino, incluso casos extremos en el que algunos pues fueron cesados, ¿no? Los corrieron. Ok, pero eso trae otro problema. Y esto se escucha mucho en redes sociales, ¿no? Personas que dicen, oye, a mí me consta que en tal escuela hay una vacante. ¿Por qué no se ofertó? ¿Por qué no está en la lista? Bueno, pues resulta que hay varias razones para eso. Por ejemplo, una de ellas es que cada entidad federativa, cada autoridad educativa local tiene un departamento
que puede cambiar de nombre, ¿no? Pero es básicamente planeación y presupuesto. Ese departamento, esa oficina, se encarga de determinar si la plaza se sigue justificando. ¿En qué momentos ya no se justificaría una plaza? Bueno, por ejemplo, en los casos en que una escuela debe achicarse, digamos, es decir, o decrecer. ¿Por qué? Por falta de matrícula, porque la gente está creciendo y cada vez hay menos niños en una zona, entonces cada vez va a haber menos inscripción y a lo mejor algunos grupos ya no se justifican, ¿no? Y entonces simplemente la autoridad educativa dice, no, ¿sabes qué? Aquí se jubiló un profe de una escuela donde ya no hace falta profes y simplemente no ofertan esa plaza. Esto se nota mucho también, por ejemplo, en secundarias y en turnos vespertinos. Hay muchas secundarias, sobre todo en zonas urbanas, donde los turnos vespertinos comienzan a desaparecer porque ya no se justifica. La población alrededor de la escuela no está demandando esa cantidad de espacios y por lo tanto muchas veces esos puestos, cuando los profes se jubilan, simplemente ya no son reemplazados. Existen otras razones por las cuales podría no ofertarse otra plaza y ahorita vamos a platicar de una más. La realidad es que la enorme mayoría de las plazas que se ofertan surgen como consecuencia de los procesos de jubilación y se andan ofertando por ahí del mes de enero o febrero, porque los profes suelen iniciar su proceso de jubilación para que el último día en activo coincida con el fin del año calendario, es decir, 31 de diciembre, y así pueden recibir sus bonos y aguinaldos completos. Además, toma en cuenta que existe un proceso para que los profes que ya están en activo en secundaria y en media superior puedan obtener horas adicionales. Esto significa que algunas plazas no serán ofertadas para el proceso de admisión y se reservarán para el proceso de horas adicionales. Esto ocurre en una proporción del 40-60, es decir, 40% de las plazas que se hayan abierto se van a admisión y el 60% de las horas se van a ir a horas adicionales. Además, los conjuntos de horas que equivalgan a 2 grupos o menos también se van a horas adicionales. Esto es para evitar la fragmentación excesiva en las horas, ¿no? Y que haya demasiados maestros de una misma asignatura en una escuela. Ok, ya entendimos ese lado. Los aspirantes van a ser llamados en orden en una sesión virtual pública y abierta, donde seleccionan la vacancia que sea de su interés hasta que éstas se agoten o que ya no haya más aspirantes. ¿Y por qué hice unas comillotas al decir pública y abierta? Bueno, porque la neta este aspecto sí le falta un buen para ser ideal. En Jalisco al menos puedes ver cómo se van ocupando las plazas a través de un portal web, pero únicamente si eres participante del proceso y aún no has seleccionado plaza. ¿Okay? Si tú eres un invitado al evento y no has seleccionado plaza, tú puedes ir viendo cómo se van ocupando y quién las está ocupando. Pero en el momento en que te toca seleccionar, te avientan un comprobante y vámonos para su casa, mijo. Usted ya no tiene nada que hacer aquí, no ande de metiche, sáquese por ahí. Si ya seleccionaste una vacante o si eres un agente externo o que quieres ser una especie de observador y andar de chismoso para ver cómo va la cosa, pues no, también te cepillan, no hay manera. Se supone que existe un mecanismo para registrarse como observador, pero honestamente no tengo ni idea de cómo sea. Ese procedimiento sí está un poco subterráneo, está medio oculto. A lo mejor hay que ir directamente a la autoridad educativa a preguntar cómo funciona eso, ¿no? Entonces, si a ti te interesa ser observador externo, pues vea con tu autoridad educativa local y pregunta qué onda con eso, cómo le haces, ¿no? Para andar ahí de metiche y poder documentar ese tipo de cosas. Nos harías un parote a todos, por cierto. Tus resultados son vigentes hasta mayo del siguiente año. Eso significa que la autoridad educativa de tu entidad federativa puede realizar varios llamados durante el ciclo escolar ofertando las plazas que se van generando por jubilaciones, defunciones, renuncias, despidos e incluso por promociones a cargos directivos. Cada estado tiene sus propias condiciones y sus propios tiempos para hacer estos llamados. Aquí en el estado de Jalisco yo me he dado cuenta que hacen llamados más o menos cada 2 semanas. Eso quiere decir que hacen cerca de 20 llamados en el ciclo escolar. Si quieres checar tus posibilidades para obtener una plaza, puedes buscar las convocatorias a los eventos de asignación de años anteriores para que te vayas dando una idea de más o menos cuántos aspirantes obtuvieron plaza. Por ejemplo, en el proceso de admisión 24-25 aquí en Jalisco se asignaron, hablando únicamente plazas definitivas, no estoy hablando de interinatos, solo definitivas, se otorgaron 229 plazas de preescolar, 745 de primaria y 145 de educación especial. Pero solamente se entregaron 7 plazas de educación inicial. Solamente 4
de preescolar indígena, huichol en este caso, y 5 de primaria indígena huichol y 1 de náhuatl. Honestamente, estas últimas me parece que son muy pocas, pero no lo sé. Tal vez responde con la cantidad de escuelas y tal vez sea proporcional a la cantidad de maestros que se jubilaron en esos niveles. En cuanto a las asignaturas de secundaria, no, olvídalo. No lo vamos a platicar aquí porque no acabaríamos nunca. Se nos haría un video como de 5 horas, aquí nos hallan, ¿no? Si quieres checar cuántas plazas por hora de secundaria se entregaron, checa en el link que te dejo aquí abajo en la descripción y ahí viene el documento en el cual se está convocando a los de admisión para seleccionar su centro de trabajo definitivo. Es decir, los que están siendo convocados ahí son los que obtuvieron plaza definitiva. Chécalo. La realidad es que este esquema de contratación ha ido cambiando para beneficiar sobre todo a los egresados de normales públicas, de la UPN, por encima de los egresados de las normales particulares. Y honestamente me parece que ha perjudicado a los profesionistas de otros ramos que pretendían tener un ingreso extra o que tal vez manifestaron la vocación docente de manera tardía. Al final, tus probabilidades de obtener una plaza dependen de muchos factores. Todo depende de dónde estudiaste, de la experiencia docente que tengas, de los cursos válidos que hayas tomado y ya no únicamente de un examen. Y entonces tal vez tú digas, oye, a mí me dicen que hay plazas definitivas y que otras son temporales y que interinatos y que luego me van a cambiar de escuela y no sé qué. Sí, así es. Pero para no hacer este video más largo, mejor eso te lo cuento en otra ocasión. Ni hablar, se nos acabó el tiempo por ahora, pero nos vemos pronto. Antes de que te vayas, cuéntame, ¿qué te parece el proceso de admisión de UCICAM? ¿Será cierto que este proceso 25-26 será el último de UCICAM o crees que solamente le van a cambiar el nombre y será más de lo mismo? Otra vez. ¿Hay algún tema en particular del que te interese saber más? Déjame tu comentario para tomarlo en cuenta. Nos vemos pronto. Cuídate.